Muy buenas tardes, mi nombre es Yurani Rojas y hoy les vengo a hacer la presentación final del curso Historia de la Psicología. Entonces, podemos hablar de la psicología precientífica, que fue aquella que surgió antes de que la psicología se convirtiera en una ciencia. Entonces, en el siglo IV antes de Cristo, Aristóteles comenzó a hablar acerca de las concepciones del alma, nos comenzó a hablar de esto. Luego siguió que en el siglo V antes de Cristo, Sócrates enseñaba a sus discípulos a cómo conocerse a sí mismos. En el siglo XIII, Tomás de Aquino hace algunos planteamientos sobre el alma y sus facultades, o sea que profundiza sobre lo que decía Aristóteles. En el siglo XV y XVI, Felipe incluyó la palabra psicología. Y luego, en el siglo XVI y XVII, René Descartes establece una dicotomía entre el mente-alma versus cuerpo-materia. Entonces, ¿por qué es importante conocer la psicología precientífica? Pues porque estas fueron una de las bases más importantes para que la psicología se convirtiera en una ciencia. Y así vamos a saber lo que pasaba antes. Entonces ahora tenemos que cómo surgió la psicología como una ciencia, ¿verdad? Entonces tenemos que en 5 países se creó la psicología, en Alemania, en Islas Británicas, en Rusia, en Francia y América, ¿verdad? En cada uno de estos países hubieron unos teóricos que fortalecieron dichos aportes o dichas ideas y que hicieron que surgiera la psicología, pero como una ciencia. Entonces, en la psicología alemana se creó o aparece la psicología experimental. En la británica aparece una psicología o se presenta experimental. En la psicología rusa se presenta la psicología introspeccionista. En la psicología francesa se inicia con la psicología experimental y en la psicología americana se inicia con la psicología experimental. Cada una de ellas tuvo pues unos aportes, nos generaron diferentes aportes y esto fue gracias a las investigaciones de todos estos teóricos. ¿Y por qué es importante conocer la psicología científica? Porque sabemos cómo fue que la psicología se convirtió en una ciencia. ¿Qué fueron esos aportes y qué fueron esas ideas que se desarrollaron en estos países para que la psicología fuera una ciencia y hoy en día poderla trabajar y ejecutar como una ciencia? Ahora tenemos que las escuelas psicológicas son las grandes teorías clásicas que tienen las psicologías, en las cuales se encuentran diferentes planteamientos que son utilizados por los psicólogos hoy en día, ya sea de manera individual o combinados. Entonces, dentro de las escuelas que más me llamaron la atención fue la psicología cognitiva, que es la escuela que está encargada de estudiar los procesos mentales de los seres humanos, así como las funciones ejecutivas, los procesos cognitivos, los metacognitivos. También tengo el conductismo, que es aquella que estudia el comportamiento del hombre, y el humanista, que tiene como principal característica considerar al ser humano en todo, sabiendo que existen múltiples factores, en donde no solamente se centra en una parte, sino en todo como ser humano. ¿Y por qué es importante conocer estas escuelas psicológicas? Porque gracias a ellas, cuando yo sea una futura psicóloga, voy a saber analizar cada uno de los casos que me lleguen a mí. Y si puedo utilizar una o más escuelas para llegar a solucionar el inconveniente por el que esté pasando mi paciente. Ahora, ¿por qué es importante conocer cada uno de los principios éticos de la psicología? Porque pues cuando yo sea una futura psicóloga debo tener en cuenta que debo siempre respetar los principios y las normas de la ética profesional, teniendo en cuenta que cuando tenga que realizar algún análisis, lo puedo hacer de manera individual o grupal y respetando siempre a cada persona. Lo puedo hacer también de manera interdisciplinaria o no, pero siempre respetando los principios y las normas de la ética profesional. Muchísimas gracias.